También están las deshidrogenaciones, es decir, pérdidas de hidrógeno, o las formaciones de epóxidos, como ustedes ven acá, a partir de alquenos, o las reducciones clásicas de alquenos a alcanos, o de iminas a aminas, o de carbonilos a hidroxilos. Bueno, vamos por la sexta, ya casi terminamos. Vienen dos reacciones muy importantes. La primera, la condensación aldólica. Es una reacción entre un ion enolato, todo bonito que ustedes ven aquí, ion enolato que se comporta como un nucleófilo, y un carbonilo, como este que ustedes ven acá. En medio básico, ven acá el hidroxilo, se forman aldoles, que es esto que ustedes ven aquí, que pueden ser hidroxicetonas, como esto que vemos acá, o hidroxialdehídos. Aquí lo que pasa es la formación de un enlace carbono-carbono entre el carbonilo de una molécula y el carbono alfa del ion enolato. Listo, eso es todo lo que pasa y obtenemos este tipo de moléculas que son bastante reactivas. Luego está la descarboxilación, que era de lo que les hablaba ahora, está mediada generalmente por el fosfato de piridoxal descarboxilasa, que simplemente que viene aquí una coenzima y ayuda a quitar un grupo ácido. Listo, y convertimos este grupo en una simple amina. Están también las reacciones de deshidratación de alcohol a alqueno, de amina a nitrilo, que ocurre en la resinina, como esto que vemos acá, de amina a nitrilo. Listo. Y creo que son las últimas dos reacciones, ya para continuar, es el famoso reagrupamiento de Mani, que ocurre en el ácido trópico, un ácido muy importante por allá para la cocaína y para la escopolamina y para la atropina. Lo que pasa aquí es que luego de una transaminación, es decir, después de cambiar un grupo amino y una reducción de la fenilalanina, ustedes la ven acá, la fenilalanina, pues hay una transposición de un grupo carbonilo. Lo ven aquí que está en rojo. Este puntero tiene problemas. ¿Lo ven? Hay una transposición del grupo carbonilo y esto se llama el reagrupamiento de Mani, muy útil y lo vamos a ver enseguida más adelante con un ejemplo ya pues clásico. Y las últimas dos reacciones, bueno, ahí está el carbono donde sufre. Profe, Dime. ese reagrupamiento solo es con ese ácido específico, solo pasa con ese. Pasa con la fenilalanina, sí. Pues es que esto es, si tú te fijas, es un aminoácido. ¿Lo ves? Que hay una transposición del grupo carboxilo. Este reagrupamiento es muy importante para la vía de la ornitina. Enseguida, más adelante lo vamos a ver porque produce unos derivados con actividades farmacológicas muy interesantes. Entonces pasa que en el reagrupamiento Mani, donde sea que se dé, pues va a haber como el salto de un grupo carbonilo de un carbono adyacente a otro, que es lo que pasó en este caso. Bien, y pensemos en, bueno, la penúltima, que es la condensación de Rainer Ludwig Claisen, que es un alemán que murió en 1930, y trabajó mucho con reacciones de ésteres y cetonas. Y entonces él describió dos mecanismos clásicos de la condensación de ésteres. El primero es la reacción entre dos ésteres, como ustedes ven aquí, en el rojo y el azul, en un medio particular, donde se produce esto que es un beta-cetoéster, beta, hay dos grupos carbonilos, si se fijan, esta parte viene de la primera parte de la molécula y esta parte viene de la molécula azul y se libera el alcohol, que es este que vemos acá. Entonces hay una fusión o condensación de dos ésteres. Pero también puede pasar una que se llama la condensación cruzada de Claisen, que ocurre entre un éster y una acetona. Y en vez de producirse un beta-cetoéster, se produce una beta-dicetona, como esto que ustedes ven acá. Siendo alfa, pues el carbono del grupo arilo, el grupo aromático, y un alcohol. Ojo, condensación clásica de ésteres es la clave para entender la biogénesis de la vía pirrolidina.
Y finalmente tenemos esta que es el acoplamiento oxidativo de fenoles, que es muy clásica por allá en la vía tiroxina para producir el nucleomorfinano. Perdónenme que me haya extendido tanto. Entonces aquí tenemos dos moléculas que se unen en presencia de cloruro férrico, dos moléculas de las mismas, y la posición activa aquí es la posición orto. Entonces puede obtener este derivado, como ustedes lo ven aquí, donde se unen orto-orto, las dos moléculas que son para el caso igualitas. Bueno, perdón, que aquí eso, ahí en orto. ¿Orto a quiénes? A los grupos hidroxilos. O se puede unir también en orto, pero con la orientación del hidroxilo de la segunda molécula en posición para. O también puede pasar que se unen, perdónenme ahí que salió el azul en el momento que no era, se unen las dos moléculas, si ustedes se fijan, con los hidroxilos orientados en posición para. Y se me liberó la posición orto que apareció aquí, con el color azul, ¿sí? Entonces puedo obtener diferentes derivados. Como dice la leyenda, la sustitución se realiza en posición orto o para los grupos hidroxilos. Esta reacción es muy útil cuando hay una de las posiciones del compuesto de partida que está bloqueado por otros sustituyentes, de manera que solo pueden obtener un único producto. Esto pasa mucho por allá, como les decía, en la vía tiroxina. Bien, esa era la tarea. Entonces ahora volvamos aquí a la vía tiroxina y me perdonan que les haya interrumpido. Perdón, a la vía ornitina. Entonces habíamos dicho la putrescina, la N-metilación de la putrescina, produce N-metilputrescina, la transaminación ahora del grupo alfa aminoácido, es decir, este que no está protegido por el metilo, viene una enzima que se llama la metilputrescina oxidasa y lo convierte o lo transamina en un grupo carbonilo, convierte el nitrógeno en un grupo carbonilo. Eso se llama el 4-metil-aminobutanal. Y aquí es donde aparece don Hugo Schiff. Don Hugo Schiff dice que una amina tiene un par electrónico libre acá en presencia de un carbonilo. ¿Qué va a pasar? Lo acabamos de estudiar, se forma una imina estable. Y así va a aparecer el papá de todos los derivados de la ornitina o la mamá, como la queramos llamar. Esto se llama la sal de N-metil delta 1 catión pirrolidium. Ahora, ¿qué pasó? Ya lo vimos, por eso era que me parecía importante que repasaran que es una base de Schiff. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este amigo se abrió, puso una carga positiva aquí, la amina le dijo tranquilo, yo tengo un par electrónico, aquí no se resolvió y como él al compartir su par electrónico queda protonado, es una estrategia muy útil de esta molécula porque cuando él retome su par electrónico puede producir cargas positivas aquí o aquí, donde va a pegar diferentes grupos alquilo, puede pegar lo que quiera y así producir todos los derivados de la ruta. Preguntas para este momento, ¿está todo claro? Profe, está claro. Ok, jóvenes, me alegro. Bien, ahora sí, ya que vimos todo eso, entonces yo puedo producir a partir de la sal N-metil delta 1 catión pirrolidium, pues los diferentes alcaloides pirrolidínicos. Que el truco es que van a tener un anillo o dos o anillos fusionados de esto. Entonces me van a decir, yo vengo de la ornitina. Bien, las primeras que puedo obtener son las pirrolinas simples, que son una pirrolina N-metilada, que es esto que ustedes ven acá. También puedo producir pirrolinas alquiladas. Miren el anillito acá con una cadena alquílica y este incluso tiene alquiladas como esta, que es sencilla, o esta que tiene dos anillos unidos por una cadena alquílica como la cusquigrina. Igual son N-metiladas. O puedo obtener sistemas bicíclicos como esto, que es el anillo de tropano, donde si ustedes se fijan, ¿esto es qué? Una pirrolina simple N-metilada y luego se le adicionaron 1, 2 y 3 átomos de carbono. Las pirrolinas bicíclicas, como el tropano, son útiles en terapéutica. Enseguida vamos a ver ahí varias moléculas con una utilidad importante. Otras pirrolinas bicíclicas son como la pirrolicidina, esto que ustedes ven acá, es decir, aquí hubo un cambio, digamos, un poquito más grande, pero si usted lo mira con los ojos del amor, va a ver aquí una pirrolidina, que después se le unió
esta segunda parte para formar un anillo. ¿Listo? Y estas ya se llaman pirrolicidinas. Entonces estas son de vía ornitina con núcleo tropánico, de vía ornitina con núcleo pirrolicidina, sistemas bicíclicos. También podemos tener esos primos raros que son la unión del anillo de N-metilpirrolidina con un derivado del ácido nicotínico, como es el anillo de piridina, que vemos acá para formar la famosa nicotina. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es irnos como cómo se pueden producir los diferentes derivados de esta ruta para llegar a lo que nos interesa, que es, ¿qué queremos conocer hoy? La cocaína, la escopolamina y la atropina. Espero que sea de suficiente interés para ustedes esta ruta. Bien. Aquí esta es una diapositiva de regalo donde es una síntesis de todos los derivados que se pueden producir a partir de ornitina. Si el núcleo de la pirrolidina, que es este que vemos acá, que viene de la ornitina, se une con el ácido nicotínico, pues va a producir la nicotina. Si se une con dos unidades metílicas que vienen por allá de la acetilcoenzima A, puede producir las estaidrinas, estas que vemos acá. Si se une con otras dos unidades, o pueden producir la higrina, como esto con una sola unidad, o con dos unidades de metilo, la higrina o la cuscohigrina, que para el caso esta es una pirrolidina metilada. Esta es una que tiene dos anillos de pirrolidina unidos por una cadena alquílica. O se puede producir este sistema bicíclico de la atropina, que lo vamos a conocer enseguida. O se puede producir este sistema de la cocaína o de la edgonina. También podemos producir las famosas calisteginas, estas que vemos aquí, y los famosos alcaloides tipo pirrolicina. Es otra forma de presentarlo. Estas de aquí para allá se llaman pirrolinas simples, estas de aquí para acá se llaman pirrolinas bicíclicas, que tienen utilidad interesante. ¿Listo? Nos vamos a centrar en estas. Entonces, ahora sí, empecemos. Bueno, antes de pasar aquí, pues les presento aquí las fotos de unas plantas que se caracterizan por tener derivados de este tipo de núcleos, como la coca, de la familia Erythrocilacea, como la famosa Atropa belladona, la famosa belladona de los europeos, o como las famosas brugmansias americanas, que nosotros los conocemos como borracheros, y que tanto Atropa como brugmansia son géneros de la familia Solanaceae. ¿Por qué los conocemos como borracheros? Pues porque estos alcaloides nos producen cierta embriaguez, una embriaguez que a veces nos hace ver algunos demonios. Enseguida lo veremos más adelante. Bien, entonces, ojo que esta es una que resume como toda la ruta y nos vamos a centrar en en el núcleo de la atropina o del tropanol y en el núcleo de la adgonina. Bien, permítanme entonces recordar que este es ¿quién? El anillo de pirrolidina, el ion pirrolidium, que en una unión con el anión enolato de la acetilcoenzima A, si ustedes se fijan, esto es un éster, y aquí para recordar a nuestro amigo que trabajaba con ésteres, entonces si tenemos el acetil-CoA, anión enolato, que actúa como un nucleófilo, tiene una carga aquí, enfrentado con el pobre ion pirrolinium, que no quiere tener un doble enlace aquí, quiere tener su par electrónico libre, entonces lo que vamos a producir son pirrolidinas alquiladas con una cadena que viene de la acetilcoenzima A. Fácil, ¿cierto? Ahora, esa cadena alquilada puede quedar hacia adelante, entonces formamos el isómero R. O esa cadena puede quedar orientada hacia atrás, perdón, el isómero S, si la cadena alquílica está orientada hacia adelante, o el isómero R, si la cadena alquílica está orientada hacia atrás. ¿Pero eso por qué? Porque aquí se van a producir estereoisomería R o S de los derivados. Y es muy importante, porque si la planta tiene derivados de estereoisomería S, va a producir ciertos tipos de núcleos. Y si los tiene de estereoisomería R, se va a otro tipo de núcleos. Permítanme les enseño. Entonces, vamos a obtener ¿qué? Una pirrolidina sustituida en la posición 2 con estereoisomería S hacia adelante o R hacia atrás. Viene
otra vez otro éster de la coenzima A, y aquí se forma entonces una reunión entre dos ésteres de la coenzima A y se me forma una condensación de Claisen. Por eso acá se me forma un beta cetoéster, como lo que ven aquí, que tiene configuración S, o sea, la cadena está hacia adelante. Ahora, lo que pasa es que la coenzima A va a decir, estoy muy cansada, me quiero ir, y en ese proceso me voy a llevar una unidad de carbono, o sea, voy a descarboxilar, y produzco estas pirrolidinas que tienen 3 átomos de carbono, 3 que vienen de la coenzima A y el anillo de pirrolidina que viene de la ornitina. Esta será la S-Y, orientada hacia adelante. Pero si en vez de eso coge el isómero R, la misma condensación de Claisen, va a producir un beta-cetoéster con un isómero. Entonces esto va a producir una mezcla de isómeros más y menos, de la más higrina, perdón, de la más higrina aquí que es R y de la menos higrina que es S. Listo. Pero profe, eso qué interesa. Vamos a ver, tengan eso en mente, es muy importante porque en base a eso producimos atropina o producimos cocaína o producimos escopolamina. Bien, permítanme que yo cojo esta beta-cetoéster que tengo acá y le sumo otro ion pirrolinium. Y voy a tener, entonces por este lado obtengo que las pirrolinas alquiladas simples. Por aquí puedo tener, si le sumo a este beta-cetoéster otro ion pirrolinium, puedo obtener que aquí sobre este costado se me una otro anillo de pirrolidina. Entonces estas son sistemas con anillos, con 2 anillos de pirrolidina separados por una cadena alquílica. Aquí apareció, toma el beta-cetoéster, le une el ion pirrolidium aquí al carbocatión que se forma entre los beta-cetoésteres. Simplemente la coenzima A se me va, me desplaza a una unidad de carbono y me aparecen estas cosas como la cuscuigrina. Listo. Esas son las sencillas, pero ahora sí vamos a pasar a las interesantes. ¿Recuerdan el beta-cetoéster? ¿Quién es el beta-cetoéster? Esta cosa que tenemos acá, que puede ser R o que puede ser S. Listo. Tengamos ese beta-cetoéster en mente. ¿Por qué aparece ahí Claisen? Porque se obtuvo por una condensación de Claisen. Listo, ya sabemos qué es lo que hace Claisen. Forma reacciones entre ésteres o entre ésteres y cetonas. Este es un beta-cetoéster que ahora le va a pasar una cosa muy especial aquí. Va a formar un catión pirrolidium, se va a generar un doble enlace y se va a cargar para poder reaccionar. Y como acá hay un beta-cetoéster con una carga negativa, le va a decir tranquilo. Si se genera una carga positiva sobre este, porque este nitrógeno egoísta se llevó su par electrónico, entonces va a producir con este anión enolato. Si ustedes se fijan aquí, miren, porque aquí está la cadena S, o sea, por eso me tira la cadena hidrocarbonada hacia adelante y me deja el anillo torcido de esta manera. Entonces va a haber una reacción intramolecular entre el anión enolato del beta-cetoéster y el ion pirrolidium que se forma aquí del nitrógeno. ¿Listo? Todo eso para decir que va a haber una ciclación intramolecular vía Karmanich. ¿Lo recuerdan? Vía Karmanich. Y se me forma este sistema bicíclico que por un lado tiene el anillo de pirrolidina y por el otro lado tiene este segundo ciclo de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ojo que por esta ruta solo toma el isómero S. Y vamos a ver que vamos a producir el famoso núcleo de la cocaína, que se conoce en los sistemas de biogénesis como el núcleo edgonina. Listo, entonces tenemos esta reacción intramolecular que me da este sistema bicíclico. Ojo a las partes que aparecen con color, porque la coenzima A se va a ir, se va a cansar. Y donde dejó ese carbonilo tirado va a producir una oxidación y luego va a venir y ese ácido oxidado se va a N-metilar. Listo, entonces vamos a ver qué pasa despacio. Lo primero que pasó acá fue que la coenzima se fue, se cansó,
Luego hubo una oxidación sobre este carbonilo para convertirlo en un ácido y luego hubo una metilación mediada por la S-adenosilmetionina para producir este grupo éster sobre esta posición, que es supremamente importante. Y posteriormente, aquí están en el orden en que aparecen, este grupo carbonilo fue reducido hasta hidroxilo, específicamente en la posición beta. Y eso es importante porque va a producir diferentes tipos de derivados, ya si lo produce en posición beta o en alfa. Entonces en beta está hacia arriba y eso es mediada por una coenzima que se llama la NADPH. Bien. Esto se llama, acaban de ver nacer, el núcleo metiledgonina, el precursor de la cocaína. Para que esto sea cocaína, tiene que venir aquí y meterse una molécula. ¿Listo? Va a venir la benzoilcoenzima A, que se obtiene a partir de la fenilalanina. Y es la benzoilcoenzima A, miren que es un éster de la coenzima A, el que se va a posicionar y va a reaccionar con este grupo hidroxilo. Esto va a formar una esterificación 3-beta hidroxilo. Aquí se va a pegar este grupo. Y así es como nace, mis queridos jóvenes, una molécula muy perseguida en la actualidad, una molécula con muchas connotaciones tóxicas, que se conoce con el nombre de cocaína. Pero esto es porque partimos del isómero S. Ahorita vamos a ver qué pasa si partimos del isómero R. Obviamente son pools enzimáticos diferentes. En el caso de las hojas de coca, pues tienen el sistema enzimático para esta producción, pero en el caso de otras especies de la familia Solanaceae, tienen el pool enzimático para procesar beta-cetoéster de tipo R. Bueno, tenemos aquí la cocaína, que se caracteriza por tener dos ésteres. Ojo, este es un éster metílico y un éster con un anillo aromático, sencillo. Y tómenle una foto mental a esto, que este éster aromático está separado de una cadena alquílica, está separado por una cadena alquílica de la amina por 1, 2, 3 átomos de carbono. Si lo miras por este lado. Si lo miras por este lado, está por 1, 2, también 3. ¿Listo? Bien. ¿Qué hace la cocaína? Disminuir la recaptación de adrenalina, norepinefrina y dopamina, que son conocidas como catecolaminas. ¿Ustedes ya vieron toxicología? No, profe. Bueno, pero ¿saben las connotaciones que tiene la cocaína? La actividad farmacológica. Más o menos, profe. Ok, de manera rápida la recordamos. La cocaína, recuerden, este es el núcleo metiledgonina, que es el precursor de la cocaína, cuando viene la benzoilcoenzima A. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso inicialmente. Disminuye la sensación de hambre y cambia la experiencia de placer natural, por eso produce dependencia. O sea, sientes unas cosas que nunca habías sentido bajo los efectos y por eso produce dependencia, una dependencia dura. Bueno, no la llamemos dura para no meternos en problemas. Cuando lleguen allá con su profesor de toxicología, él les va a hablar de dependencias duras. Como si lo hace el morfinano. Cuando lleguemos al morfinano hablamos de una dependencia dura. Bueno, esta produce dependencia, pero adicionalmente tiene acción anestésica local, por eso es que al probarla se duerme la punta de la lengua, una manera muy primitiva de probar si es de buena calidad. Pero además esta molécula también produce arritmias y en la fase depresiva produce manía persecutoria. Eso quiere decir que primero se siente como Superman y luego está sintiendo que todo el mundo lo está mirando, se siente perseguido, produce manía persecutoria. De forma muy rápida, la euforia cocaínica dura alrededor de entre 5 y 30 minutos,
pero luego produce una fuerte depresión, que es lo que motiva otra vez al nuevo consumo, o sea, a querer llegar a la zona de euforia. Por eso es que consumen y consumen hasta morir, hasta que les da un infarto. Claro, porque no solo actúa sobre el sistema nervioso central, sino que también actúa sobre el corazón. Bueno, como esta es inhalada, como realmente la cocaína se encuentra como clorhidrato de cocaína, normalmente esta se puede inhalar y por la acumulación, por daños a nivel de la mucosa, pues normalmente la inhalan y muchos presentan estos daños en el tabique por acumulación ahí, por necrosamiento del tejido, pues de las sales, dependiendo de lo sucio que estén, porque recuerden que la cocaína se vende cortada. ¿Con qué la cortan? Hablábamos de con qué la cortan en la clase pasada. Pues con una cantidad de cosas que pueden ser inofensivas, como almidones, o con cosas que pueden ser muy peligrosas. Entonces pueden producir estos daños a nivel del paladar. Bien, fuera. Déjenme contarles, hay 3 cositas anecdóticas de la cocaína para que pasemos a los isómeros R. Que esos sí son, bueno, no es que la cocaína no sea importante, vamos a ver que la cocaína es mala por donde usted la mire, pero ella también tiene unos derivados sintéticos que son una cosa maravillosa. Bien, la planta de coca llegó a Europa de América alrededor de 1750. Para 1855, para el periodo entre 1855 y 1859, los químicos Gaedtke y Niemann hicieron el aislamiento y la caracterización de la molécula como tal. Para 1878, un señor que espero que ustedes conozcan, que se llama Sigmund Freud, que era médico, la propuso para el tratamiento de la dependencia a morfina. Él tenía un amigo muy querido que pues padecía como unos dolores ahí muy fuertes y lo trataban con morfina y se volvió un adicto a la morfina. Bien, con el auge de esta nueva molécula descubierta por Gaedtke y Niemann, que es un estimulante mientras que el otro es un depresor, bueno, más o menos, entonces dijo, empezó a medicarlo con la nueva molécula. Claro, este era inicialmente un estimulante, pero producía pues esa fuerte sensación de dependencia. Bueno, el caso es que el pobre amigo del señor Sigmund Freud, pues terminó mal de una sobredosis. Pero no obstante, Freud siguió presentando, pues no obstante, no, él estaba introduciendo una nueva molécula. En esa época no teníamos el seguimiento farmacológico como lo tenemos ahora. Tristemente, él murió, pero Freud escribió su famoso libro escrito sobre la cocaína. Y ahí empezó a usarse la cocaína para el dolor de muelas, para un montón de situaciones, digamos, de dolores de la vida normal. Para 1884, Freud tenía un conocido que se llama Karl Koller. Karl Koller era un médico y Karl Koller utilizó la cocaína, la capacidad anestésica de la cocaína para operar el ojo. El ojo tiene un problema para operarlo porque se mueve mucho. Y si se le va el bisturí y estoy operando un ojo, bueno, se quedó sin ojo. Entonces, Karl Koller dijo que este era un anestésico muy bueno para operar el ojo. Y parece ser que fue la primera cirugía de ojo, la hizo Karl Koller en el papá de Sigmund Freud. Bueno, eso ya se vuelve pues como una historia ya demasiado extraña, ¿cierto? Pero Karl Koller fue el que lo propuso como anestésico basándose en los estudios de Freud. Ya para 1886 viene un señor que se llama John Pemberton y produce una bebida estimulante que se llama la Coca-Cola, que inicialmente pues se llamaba Coca-Cola porque tenía hojas de coca y obviamente tenía estos alcaloides. Para 1898 no se conocía, antes de eso no se conocía la biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? Lo que les acabo de mostrar. Cómo se produce en la planta la cocaína. Entonces, para 1898 se estableció la biogénesis y en 1902, o sea, 4 años después, viene este señor todo importante que es Richard Willstatter, que es capaz de sintetizar la cocaína en el laboratorio. Y ya para 1922, después de todos los problemas del amigo del señor Sigmund Freud, después de que a todos los que les recetaban para el dolor de muelas cocaína se volvieron
dependientes, entonces entra a la lista de moléculas prohibidas desde 1922. Bueno, qué pena yo haberme ido ahí por las cosas raras. ¿Recuerdan quién es esta molécula que acaba de aparecer? Tómenle foto, es la cocaína, tómenle foto, es la misma molécula que estaba acá, miren. Sino que pues ya tiene el metilester aquí, pues se ve más bonito, la hice más bonita. Esta es la cocaína, queridos jóvenes. Si usted la ve con los ojos de un químico, ¿qué está viendo? Usted está viendo un éster de ácido carboxílico aromático separado de una amina básica, aquí en el par electrónico libre, por una cadena hidrocarbonada lipofílica corta, aquí o aquí, como la miren. ¿Estamos de acuerdo en que eso es la cocaína, los ojos químicos o no? Sí, profe. Me parece muy bien que estemos de acuerdo. Porque el problema de la cocaína es que tiene este grupo N-metilo que lo hace que pase por allá al sistema nervioso central y haga todos esos efectos por allá. Y después de 1922, pues como es un núcleo tan activo biológicamente, empezaron a producir derivados sintéticos de la cocaína. Obviamente, trataron de quitar ese N-metilo así del anillo de pirrolidina. ¿Recuerda quién era el anillo de pirrolidina? Este de acá. Y todo esto viene del acetilcoenzima A, este 1, 2, 3, 4, y este viene de la fenilalanina por allá. ¿Listo? Eso era lo que quería que vieran. Ahora, ¿qué derivados sintéticos, los derivados sintéticos obtenidos de cocaína, pues dan origen a los famosos anestésicos locales que conocemos a partir desde 1902 y muchos antiarrítmicos. Por eso les decía yo que si usted ve la molécula de cocaína por un lado, pues la puede ver muy mala, pero también la puede ver con otra óptica. ¿Qué hacen los derivados sintéticos de cocaína que enseguida les voy a presentar? Pues impiden transitoriamente la conducción del impulso eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo, bloqueando la función motora, a excepción del músculo liso. Entonces, como es tan específico lo que hacen, por eso se los anoté ahí. Bueno, entonces les presento el primer derivado que obtuvimos de un éster de ácido carboxílico aromático separado de una amina básica por una cadena lipofílica corta. Por favor, a los ojos de la química, ¿qué es esto? Yo diría que esto es un éster de ácido carboxílico aromático separado de una amina por una cadena lipofílica corta, ¿o no? Sí, señora. Ok, estamos de acuerdo. Esto, mis queridos jóvenes, se llama la procaína, que para encima, en posición para al grupo carbonilo, tiene una amina sencilla. ¿Listo? Este fue el primer análogo de esto que vieron los químicos acá, que actualmente tiene poco uso como anestésico, pero que para 1905 era un análogo sintético de esto que tenía un gran potencial, porque es que anestésico local. Después de eso, se incluyeron otros cambios. Por ejemplo, aquí está la benzocaína, mucho más simple que la procaína. Simplemente sigue el éster carboxílico aromático y le quitaron la cadena alquílica aquí, le dejaron la amina en posición para. ¿Y quién nació? Una amiga que se llama la benzocaína, que es un anestésico previo a exámenes y que tiene acción corta. Justo tienen acciones cortas porque son derivados de un éster de ácido carboxílico aromático. Y el problema de los ésteres, mis queridos jóvenes, es que se hidrolizan muy rápido. Luego, con esos estudios de Kohler, pues produjeron derivados como la tetracaína y la mentocaína, que usted sigue viendo, un éster de ácido carboxílico aromático separado de una cadena alquílica de una amina básica, como la tetracaína, la mentocaína, la oxibuprocaína y la proximetacaína, todas esas caínas que son de uso oftalmológico para problemas en el ojo.
Luego, pues siguieron haciendo más derivados y dijeron, bueno, el problema de esto es que como son ésteres se hidroxilan y la acción es muy corta, o sea, ya desde el punto de vista farmacéutico. Entonces, ¿por qué no convertimos ese éster en una amida? Porque las amidas son más difíciles de hidrolizar. Y así, mis queridos jóvenes, nacieron la lidocaína, la lignocaína, que además de anestésico es antiarrítmico, y cuando ya se dieron cuenta que aparte de anestésico era antiarrítmico, pues producieron la procainamida, como esta que vemos acá, o como la flecainamida, que son antiarrítmicos útiles en arritmias ventriculares asociados a infartos o bloqueo auriculoventricular. Y también se han producido otros derivados como la bupivacaína, que es esto que ven acá, o como la prilocaína, que son para uso parenteral en odontología, o como la ropivacaína, que se utiliza en cirugías como anestésico para ayudado con bloqueo epidural, para bloqueo de troncos nerviosos y periféricos. O sea que si usted mira la cocaína por un lado, dice, inhibe la recaptación de catecolamina, es mala. Pero si usted mira los derivados obtenidos a partir, pues dice, qué maravilla que hayamos descubierto ese núcleo, ¿o no? Sí, profe. Ok, espero que ahora miren de una manera muy distinta a los anestésicos locales y a los antiarrítmicos derivados de la cocaína. Bien, eso era el isómero S. Entonces, ¿quién? El isómero S, la cocaína. Pero, ¿qué pasa si la planta no tiene las enzimas para irse por el isómero S, sino que se va por el R? Permítanme un momento, voy por un vasito de agua.